Educación. En la época del Porfiriato, el positivismo se convirtió en el fundamento indispensable para orientar la educación hacia el progreso. Solo así, se pensaba, se cumpliría el ideal liberal de libertad científica. En diciembre de 1867 el gobierno de Juárez expidió la Ley de Instrucción Pública, en la que se reglamenta el carácter gratuito y obligatorio de la enseñanza elemental, con base en la cual se funda la Escuela Nacional Preparatoria como la institución más representativa de la nueva orientación de la educación. No obstante que la ley que decretó la creación de la Escuela Nacional, sirvió de base para la creación de instituciones similares en las entidades federativas bajo el nombre de colegios civiles. Estos colegios siguieron la misma orientación positivista de la Escuela Nacional Preparatoria. Por consiguiente, los principios rectores de la instrucción en México partirían en oposición al dogma de la observación y la experiencia. Gavino Barreda consideraba que la educación debía mostrar la verdad en todos los aspectos. Para formar la conducta, logró preferentemente en la Escuela Nacional Preparatoria, donde se enseñaba a los alumnos a observar, experimentar, razonar sin recurrir a la teología o a la metafísica, tenía el propósito fundamental de formar la burguesía mexicana puntual del posterior Porfiriato, que se constituyó de individuos cuyos conocimientos e ideologías los hacía de hecho los más viables conductores de la economía del Estado. En las escuelas del Porfiriato, la variable fundamental para el cumplimiento de los programas constituía el maestro. De acuerdo a los propósitos de los políticos porfirianos, la inspección y la capacitación de los docentes constituía la garantía del programa. En el periodo de referencia, la creación de escuelas normales fue producto de los Congresos de Instrucción de 1890. Históricamente, la Escuela Normal de Profesores resultó de la conversión de una preparatoria para mujeres que funcionaba en la capital. En esta misma ciudad, en 1887, el gobierno federal inauguró la Escuela Nacional de Profesores. En la fundación de estas instituciones y de la mayoría del interior de la República, fue clara la influencia del modelo de escuela normalista norteamericana. Tan fue así que los programas de las escuelas normales eran revisados frecuentemente para mantenerlos al día con la pedagogía del momento en Europa y Estados Unidos y para estudiar con mayor detalle los aspectos prácticos de la enseñanza en sí misma. Durante el periodo de fundación de escuelas normales, que abarcó las dos últimas décadas del siglo de referencia, varios gobiernos estatales enviarían a maestros mexicanos a perfeccionarse a escuelas normales norteamericanas. Hacia el final del Porfiriato, algunas escuelas normales contribuyeron en la tarea de crítica hacia la dictadura. La educación preparatoria. La preparatoria constituyó la institución ejemplar del Porfiriato, que procuró su establecimiento en todos los estados. Las preparatorias, al igual que los liceos, mejoraron sus contenidos y sus instrumentaciones didácticas, fundadas en las ciencias físicas y naturales. La educación normal. En el proceso de la fundación de las escuelas se observó la influencia de las instituciones normalistas norteamericanas, tanto en su currículum como en su administración, todo ello en razón de que los pedagogos mexicanos recibieron importante formación en aquel país. El programa del desarrollo de las facultades que se trató de implantar en México, tropezó, además de la insuficiencia de los presupuestos educativos de algunos estados, con una realidad de 3 siglos de lastre colonial y con una lealtad de las masas hacia la Iglesia, que se trató de transformar en lealtad hacia el Estado. La situación de los maestros. Durante el Porfiriato, los maestros ocupaban una posición muy contradictoria al interior de la estructura social. En tanto crecía la demanda de maestros, sus condiciones de trabajo, su prestigio social y sus salarios permanecían bajos. Los maestros que trabajaban para el gobierno federal percibían mensualmente 50 pesos, en tanto que los municipales ganaban la mitad. Los maestros que percibían los más altos salarios residían por lo general en las ciudades más grandes, en contraste con los maestros rurales, cuyas bajas percepciones se justificaban por el bajo costo de la vida en las comunidades rurales. Por norma, podría aceptarse que los bajos salarios se debían a las dificultades de los presupuestos nacional y regional, además de que todavía la educación pública y la enseñanza no era aceptada como válida por la sociedad. Realmente, en la práctica, lo que se pretendió al final del Porfiriato, y por muy sobradas razones, muchos maestros eran agudos críticos del régimen y de sus ideólogos, empleando las mismas aulas para difundir los problemas de los opositores al Porfiriato. La destitución y el exilio a París de Porfirio Díaz se logran en 1911. La nueva preocupación política era conformar un gobierno republicano y democrático capaz de satisfacer las demandas populares. La situación del sistema educativo nacional reflejaba el ambiente que reinaba en el país.
El nivel superior era el más abandonado a pesar de las pequeñas decisiones que tomaban las autoridades docentes y gubernamentales para encauzar la enseñanza propuesta por Justo Sierra a fines del Porfiriato, principalmente la fundación de la Universidad Nacional de México. Con la llegada de Díaz al poder, se vislumbra un avance económico en el país, sin embargo ese avance económico solo se procuró a las minorías en el poder. Nuevamente la educación giró en torno a la situación por la que el país atravesaba, dejando entrever que el grueso de la población eran gente humilde y de escasos recursos, que habían quedado en la miseria después de la lucha de independencia. Díaz se preocupó por incrementar los ingresos económicos y favoreció la educación, pero la educación de los jóvenes nobles, provenientes de familias con cierto poder económico, una vez más la educación entró a un estancamiento. Dentro de todo este caos la educación fue tomada nuevamente por los clérigos, que se convirtieron en cómplices silenciosos de la clase en el poder. La educación impartida por el Estado se vio minimizada por las raquíticas aportaciones que se recibían. La miseria en la que una vez más se sumió el país, hizo que los jóvenes que estudiaban en este tipo de escuelas las abandonaran para dedicarse a las actividades productivas a que eran sometidos para ayudar a su familia a sobrevivir. Con esto el analfabetismo crecía constantemente, hundiendo a los más necesitados y con más carencias. Los campesinos e indígenas que servían a un terrateniente. Recordemos que en Europa los terratenientes desaparecieron con el fin y caída del feudalismo. Por otra parte, la Universidad Nacional de México trató de buscar estrategias para favorecer el acceso a la educación, acción que no brindó frutos favorables. Con la salida de Porfirio Díaz del país, quedó un país débil, golpeado en muchos aspectos de su vida social, cultural y políticamente hablando. La educación carecía de una estructura firme, así es que debería de reiniciarse una búsqueda de estrategias que replantearan la enseñanza elemental. La educación artística o de artes se canalizó a través de los museos, mientras que la universidad se dedicaba a los estudios profesionales. El país en ese momento tenía una preocupación más primordial que atender, antes que el de la educación, la reorganización de un país que fue golpeado desde sus cimientos, que es la estructura social y su organización económica. 2 Robles Marta. Educación y sociedad en la historia de México. En Publimex 15. Edición. Educación durante el Porfiriato. La educación durante el Porfiriato antecedente. De acuerdo con registros, para 1910, México tenía 15,2 millones de habitantes, el 71% vivía en zonas rurales. El 58% tenía 14 años o menos, y 81,5% de la población adulta era analfabeta. En la educación durante el Porfiriato, un personaje que tuvo mucha importancia fue Justo Sierra. Él fue el creador de la Universidad Nacional Autónoma de México. 1848-1912. Justo Sierra nació en la ciudad de Campeche el 26 de enero de 1848. Hijo de Justo Sierra, Orellana y doña Concepción Méndez. Se recibe de abogado en 1871. Poeta, escritor y periodista militante, su fama trasciende los meros círculos intelectuales y lo acerca a las actividades políticas, a los grandes cargos administrativos. En 1878 funda el diario liberal conservador La Libertad, que se convierte en el diario de cabecera tanto del gobierno como de los intelectuales, por sus propuestas objetivas, serias y atinadas. Ejerció una influencia muy grande en los medios intelectuales. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, y una vez muerto Ignacio Manuel Altamirano, 1893, fue el maestro que orientó a las nuevas generaciones. Siendo diputado lanza un proyecto, que daba a la primaria el carácter de obligatoria. En 1881 será aprobado y desde entonces, Sierra, con una visión clara de las carencias educativas del país, con la firme intención de poner su mejor esfuerzo, se dedicará a mejorar la educación en México. En el mismo año fue aprobado el proyecto de don Justo Sierra para fundar la Universidad Nacional, haciéndose realidad 30 años después, seguida de la posibilidad de impulsar la enseñanza libre. Autor del libro Elementos de Historia General para las Escuelas Primarias. Funda la Revista Nacional de Letras y Ciencias, en coordinación con Gutiérrez Nájera, Francisco Sosa y Jesús E. Valenzuela, donde publica la evolución política del pueblo mexicano. Él da a lugar propuestas que tienen como fin el realizar cambios en la educación con relación al concepto de instrucción por el de educación. También propone la unificación de la lengua, la autonomía de los jardines de niños, el reconocimiento del magisterio y
A nivel superior, la reorganización de las carreras de medicina, jurisprudencia, ingeniería, bellas artes y música, así como la promoción de la arqueología elevada a la categoría de ciencia y finalmente, se establecería un sistema de becas para los alumnos más prometedores del país. Justo Sierra, el que fuera ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes del general Porfirio Díaz, hubo de renunciar a esa encomienda al triunfo de la revolución. Sin embargo, 2 años después, el presidente Francisco I. Madero lo designó ministro plenipotenciario de México en España. Murió en Madrid el 13 de septiembre de 1912. Su cadáver fue traído a México y sepultado con grandes honores públicos. En el centenario de su nacimiento, la Universidad Nacional de México, junto con otras universidades, lo declaró Maestro de América y sus restos fueron trasladados a la Rotonda de los Hombres Ilustres. La iniciativa de don Justo Sierra, se crea en 1880, la Rotonda de los Hombres Ilustres. Aquí tengo algunos de los decretos promulgados por él acerca de la educación en México. 1. La enseñanza obligatoria de los trabajos manuales. Él consideraba que el trabajo manual ha sido considerado como un medio especial de fomentar en el niño aptitudes y facultades especiales que, desarrollando su destreza manual, desarrollan su destreza óptica, y contribuyen también a facilitar la formación de sus ideas, cultivando en él las aptitudes de invención y creación que constituyen un modo importantísimo del desarrollo intelectual. 2. Implantó el uso del libro de texto basados con la ideología del contenido científico en la educación. Fue autor del texto Historia Patria para primaria e Historia General para preparatoria. 3. El impulso a las escuelas de adultos, es decir, de los niños que han pasado ya de la edad escolar, o de los hombres que forman parte de las clases obreras, y que no han podido recibir la educación elemental primaria o no han podido completarla. 4. Fundación de las escuelas para niños deficientes, niños que no pueden llegar al mismo tiempo de que los otros a un desarrollo suficiente para poder aprovechar de los elementos educativos. Problema de especial estudio por alemanes y de Estados Unidos, en el que una vez que el niño ha recibido el trato y enseñanza especial, deberá ser reintegrado a las escuelas normales. 5. La obligatoriedad de la instrucción primaria, quedando como encargada de su cumplimiento a la autoridad política. Sierra consideraba que la capital del país era la zona más difícil de hacer cumplir la ley, porque en ella había mayor cantidad de recursos para eludir la obligación. 1910 se promulga la Ley Constitutiva de la Escuela Nacional de Altos Estudios, perfeccionando en ella los estudios que se hicieran en las escuelas nacionales preparatorias y en las escuelas de jurisprudencia, medicina, ingenieros y bellas artes, así como desarrollar investigación científica y formar profesores para escuelas secundarias y profesional. El 22 de septiembre de ese mismo año, se inaugura la Universidad Nacional de México, proyecto prominente de Sierra, y reclamando su autonomía. Escuelas del Porfiriato. La Escuela Normal de Profesores resultó de la conversión de una preparatoria para mujeres que funcionaba en la capital. En esta misma ciudad en 1887 el gobierno federal inauguró la Escuela Nacional de Profesores. En la fundación de estas instituciones y de la mayoría del interior de la República, fue clara la influencia del modelo de escuela normalista norteamericana. Tan fue así que los programas de las escuelas normales eran revisados frecuentemente para mantenerlos al día con la pedagogía del momento en Europa y Estados Unidos. La educación preparatoria. La preparatoria constituyó la institución ejemplar del Porfiriato que procuró su establecimiento en todos los estados. Las preparatorias, al igual que los liceos, mejoraron sus contenidos y fueron fundadas en las ciencias físicas y naturales. La educación normal. En el proceso de la fundación de las escuelas se observó la influencia de las instituciones normalistas norteamericanas, tanto en su currículum como en su administración. El 15 de septiembre de 1897, se expide la Ley de Enseñanza Profesional para la Escuela Nacional de Ingenieros y como este año otros ejemplos en la Escuela Superior de Comercio y en la de Artes y Oficios. Escuela Nacional de Artes y Oficios para Mujeres fundada en 1871 e inaugurada en noviembre de ese mismo año. Con este plantel se abre una enorme posibilidad de superación para la mujer, si bien en un principio todas estas escuelas que se fundan se organizan con oficios propios de su género, permiten a la mujer ingresar a un tipo de educación que más tarde le va a posibilitar entrar de lleno al mundo productivo. Escuela de Medicina Homeopática, en 1889, cuyo primer director fue el doctor Joaquín Segura y Pesado, en la calle de Canoa núm. 6 y 7 hoy Donceles. Misma que se convertiría en
Escuela oficial por decreto de Porfirio Díaz, a partir del 1 de enero de 1896, escuela que se incorpora al naciente Politécnico en 1936. En algunos casos se da solo la instalación de algunos talleres como complemento a otra enseñanza. Una de estas es la Escuela Industrial de Huérfanos establecida en el edificio del Tecpan, que antes era un asilo. Esto se realizó para instruir y educar a las de menos recursos, ubicándose talleres y otros cursos, como imprenta, tejeduría, carpintería, sastrería y zapatería. Aunque también se impartía instrucción primaria, con lectura, escritura, aritmética, cálculo elemental, gramática castellana, moral cristiana, música, y dibujo. Escuelas salesianas o de Don Bosco instaladas en las ciudades de México, Puebla, Monterrey y Guadalajara, para la enseñanza de jóvenes obreros y campesinos de escasos recursos. 1901 la Escuela Miguel Lerdo de Tejada para mujeres con enseñanza comercial. En 1903 la Escuela Primaria Industrial para varones Dr. Mora y en 1910 la Escuela Primaria Industrial para mujeres. Justo Sierra creó en 1905 la primera Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, y dentro de ella la primera sección destinada a la enseñanza técnica, en 1907. Porfiriato. Resumen. El Porfiriato. El periodo de 1876 a 1911 está marcado dentro de la historia de nuestro país como Porfiriato, y se refiere al gobierno de Porfirio Díaz, quien ocupó la presidencia del país durante el lapso antes mencionado, con la excepción de 1880 a 1884, donde el presidente de la patria fue Manuel González. Pero a partir de 1884, y hasta el quinto mes de 1911, la gran figura política nacional fue la del general Porfirio Díaz. Esta etapa del país coincide con un momento particular del desarrollo capitalista que ha sido llamado imperialismo. Este periodo, en un ámbito internacional, tuvo como principal característica un nuevo tipo de colonialismo, en el cual los grandes países capitalistas de Europa y Estados Unidos ya no se preocuparon por controlar de una manera directa el resto del mundo, sino mediante la apropiación de los recursos naturales y su mano de obra, por ejemplo la tierra, los minerales, los metales preciosos y la fuerza de trabajo, entre otras cosas más. El control que ejercieron estos países se hizo realidad a través de la inversión de capitales en los países en vías de desarrollo recién liberados de estructuras de dominio colonial, lo que trajo consigo importantes cambios, como el surgimiento de la clase obrera en países industrializados aceleraron la producción y exportación de alimentos y materias primas en los países que no eran partícipes de este desarrollo. Así los países implementaron medidas económicas favorables al capital extranjero, lo que finalmente los convirtió en países exportadores de café, carne, azúcar, trigo, algodón y estaño, entre otros. En América Latina este periodo tuvo como principal característica que sus élites políticas adoptaron, de manera entusiasta, las políticas de liberalismo y cambio de apertura de mercados promovidos por los países metropolitanos. La producción de materias primas para la exportación atrajo la inversión extranjera a la región. Los países de Latinoamérica, México entre ellos, cubrieron las nuevas demandas que tenían los dueños del capital, quienes se sirvieron de los estados nacionales para invadir la agricultura y apoderarse de los principales recursos naturales. Para extraer las materias y facilitar la introducción de los equipos y mercancías, el capital financiero estimuló la construcción de puertos y ferrocarriles y, para que funcionara todo esto, de servicios públicos. Aspecto político. México estaba envuelto en una profunda crisis general, pero en especial económica a causa de las diversas guerras que lo habían azotado. Los caminos estaban plagados de bandidos, la delincuencia en las ciudades a la orden del día, el trabajo escaseaba y las inversiones extranjeras no arribaban a México ante la falta de garantías, tales como seguridad y demás servicios. Porfirio Díaz figuró como un protagonista central de tales disputas, al levantarse en armas en dos ocasiones, una en 1871, en contra de la reelección del presidente Juárez, con el Plan de la Noria, movimiento que, a pocos meses, fue derrotado. Al morir Benito Juárez, en 1872, se registró una nueva disputa por el poder, saliendo victorioso Sebastián Lerdo de Tejada. Al intentar reelegirse en 1876, Porfirio Díaz se levantó en armas, por segunda ocasión, ahora con el Plan de Tuxtepec, resultando vencedor. En el 1876, a llevar a cabo el Plan Tuxtepec, el general Díaz propuso como ley suprema
de la nación el principio de la no reelección del presidente y gobernadores. Además, aseguró que él en ningún momento aspiraba a permanecer en el mando y que, al obtener el triunfo, volvería a la quietud del hogar doméstico. Pero no lo cumplió. Al asumir por segunda ocasión la presidencia de la República, en 1884, se reeligió de manera ininterrumpida, hasta que una nueva revolución, la de 1910, lo obligó a renunciar y dejar el país. La reelección del general Díaz lo hizo ser el hombre más importante de México por espacio de 30 años. En este tiempo sucedieron muchas cosas sobresalientes en el país. Se logró alcanzar la estabilidad política. Se registró un extraordinario crecimiento económico, disminuyó considerablemente la delincuencia y el bandolerismo. Casi desapareció como fenómeno social. Pero a la par de estos grandes cambios a favor de la patria, también hubo grandes abusos tales como despojo de la propiedad comunal indígena. Se fortaleció el latifundismo. Se reprimió con mano dura, mediante la ley, fuga o la pena de muerte, a quienes alteraran el orden público o se opusieran al régimen. Se atacó la libertad de prensa y la gran parte de la población se mantuvo en la pobreza. En términos generales se puede decir que el porfiriato es un periodo en la historia nacional de marcados claros y oscuros, liberal pero al mismo tiempo conservador, conciliador y represivo, demócrata y autoritario. Es un periodo polémico. Los mismos historiadores tienen opiniones encontradas. La prensa de la época, por ejemplo, dependiendo del momento y su filiación, al referirse al caudillo de Tuxtepec lo mismo pintaba como un dictador que el héroe de la paz, a un violador de leyes y libertades individuales que al árbitro supremo de la nación, al vendedor de su propia patria que al constructor del México moderno. El historiador franco-is, Javier Guerra, destacó al respecto. ¿Fue el porfiriato un régimen extraño? Sus contemporáneos los calificaban de patriarcal. Los revolucionarios le llamaron dictadura. Nuestros contemporáneos lo designan con etiquetas diferentes que van de caudillismo a régimen autoritario. Al empezar el mandato del general Díaz, la mayoría de sus colaboradores eran liberales, pero al terminar el siglo XIX el llamado Grupo de los Científicos había alcanzado una gran influencia dentro del mandato del general. Para los liberales su principal lema era la libertad, pero para el grupo de los científicos era el progreso. Este grupo ejerció una fuerte influencia en el pensamiento del general. La filosofía del régimen fue el positivismo y su lema orden y progreso. En este periodo no se puede hablar de una democracia, ya que esta fue ficticia y la única antirreeleccionista era la muerte. Por su permanencia indefinida en el poder, el régimen porfirista era, en los últimos años, un gobierno gerontocrático. La edad promedio de sus ministros, senadores y gobernadores era de 70 años. Hacia 1910, Porfirio Díaz tenía 80 años. Ante la situación, el general Díaz se propuso básicamente dos objetivos. El primero, pacificar a como diera lugar el país. El segundo, promover con todos los medios a su alcance el crecimiento económico, pero el presidente Díaz tenía bien claro que sin crecimiento económico, la paz social nunca se alcanzaría. Fue tan firme su política en contra de la delincuencia o los disidentes que, ante la noticia de un complot revolucionario en Veracruz, se le atribuye la orden de mátalos en caliente. Pero Porfirio Díaz también fue un gran conciliador, pues lo mismo integró en su gobierno a liberales que a conservadores, y fue capaz de convertirse en punto de equilibrio entre posturas y anteriormente confrontados. Al gobierno del general Díaz también se le atribuye la política de pan y palo, pan para el que trabaja, palo para el que se rebela. Aspecto económico. Para promover el crecimiento económico del país durante su periodo el general promovió políticas liberadoras de la economía nacional y México mostró una gran apertura al capital extranjero. Los principales países que trajeron su capital al país fueron Inglaterra, con concesiones mineras y administrando el istmo de Tehuantepec, España con la industria de hilados y tejidos, y por supuesto nuestro vecino del norte al cual se le dieron las concesiones para la construcción de ferrocarriles. Este crecimiento económico no favoreció a todas las regiones del país. Era notorio que este crecimiento solo llegó a las grandes metrópolis tales como Guadalajara, Monterrey y por supuesto la capital del país. Era también notorio que las regiones del sur del país eran las que mostraban un mayor atraso. En cuestión de números el avance económico era vasto. Para 1880 el total de las inversiones extranjeras era de 110 millones de pesos. Para 1910 dicho monto era de 3.400 millones. El capital extranjero dominaba, casi de manera absoluta, la minería, la explotación petrolera, la banca y los ferrocarriles.
En el sector minero, por ejemplo, de las 1030 compañías que operaban en 1910, 840 eran estadounidenses, 148 nacionales y el resto de otros países. Cálculos aproximados estiman que, para 1910, del total de las inversiones extranjeras 38% eran estadounidenses, 29% inglesas y 27% francesas, mientras que el resto se distribuía entre otras de menor importancia. En un lapso de 30 años, las inversiones inglesas pasaron de 9,2 a 97 millones de libras esterlinas. Las francesas, de 15 a 1,675 millones de francos. En tanto las estadounidenses pasaron de 30 a 1,008 millones de dólares. Como resultado de estas inversiones, diversos sectores registraron un extraordinario crecimiento. En 20 años se triplicó la producción de plata. El valor de la producción de cobre pasó de 260.000 a 32 millones de pesos, la producción de níquel pasó de 3.000 pacas anuales al iniciar este periodo y a 1 millón de pacas al término del mismo. En contraste, la producción de productos para el consumo interno disminuyó. Un ejemplo claro de esta paradoja es la baja en la producción de maíz. Las exportaciones aumentaron durante el periodo 600%. Este modelo económico, apoyado en las inversiones extranjeras y orientado a satisfacer las demandas del mercado mundial, es llamado por los economistas dependiente con crecimiento hacia afuera, es decir, que el resultado del crecimiento económico no es resultado del proceso de maduración de las fuerzas productivas nacionales, sino de factores externos. Modernización de la infraestructura. El periodo en el cual el general Díaz estuvo al frente de la presidencia del país se caracterizaron por la modernización de la nación. Esto significa que arribaron los avances tecnológicos más sobresalientes de la época. Este crecimiento se vio claramente marcado en dos ramas de la vida nacional, en lo económico y lo administrativo. La modernización económica fue posible principalmente a la expansión del ferrocarril, que facilitara el acceso rápido a todas las regiones distantes y el traslado de mercancías. Otro avance que ayudó al desarrollo de la economía fue el tendido de la red telegráfica y telefónica. El ferrocarril era considerado la palanca del progreso. En 1876 México tenía aproximadamente 580 kilómetros de vías férreas. Para 1884 se había elevado a 5,731, en tanto que en 1910 el tendido ferrocarrilero alcanzaba ya los 24,288 kilómetros. Con el ferrocarril las exportaciones a Estados Unidos se vieron notablemente favorecidas al finalizar el siglo XIX, alrededor del 70% del total de las exportaciones mexicanas tenían como destino al vecino país del norte. Esto provocó una grave notable dependencia económica hacia el país de las barras y las estrellas, circunstancia que hizo que Porfirio Díaz exclamara: «Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos». Las principales obras realizadas en México durante el mandato del general Díaz son las siguientes: el Gran Canal del Desagüe, el Hospital General, el Teatro General Hoy Bellas Artes, el Palacio de Correos, entre otros. En esta época, la Ciudad de México se confrontaba en belleza con las mejores ciudades de Europa. Latifundios. Bancos. Durante el Porfiriato se consolidaron los primeros bancos de emisión de billetes. El Banco de Londres y México y el Nacional de México fueron los más importantes del periodo. Contaban con sucursales en las capitales con mayor importancia. En 1889 se aprobó la Ley de Instituciones de Crédito y en 1899 se creó el Banco Central Mexicano. El primero y más importante sector social del Porfiriato era el que estaba formado por los latifundistas. Para los hacendados se promovieron diversas leyes que tendieron a eliminar el límite a la propiedad privada y la obligación de sus propietarios de cultivar toda la tierra poseída. En los primeros años del régimen, por ejemplo, las leyes de colonización establecían un límite de 2,500 hectáreas a la propiedad individual, con el compromiso de colonizarlas. En 1893, estas restricciones fueron eliminadas. A lo largo del tiempo las haciendas fueron favorecidas. Se ha calculado, por ejemplo, que en Chihuahua una persona poseía 7,000,000 millones de hectáreas. En Oaxaca, otra persona poseía 2,000,000 de hectáreas. En Baja California 4 personas poseían 11,500,000 hectáreas, entre otros. Aspecto social. Al finalizar el régimen, hacia 1910, México tenía aproximadamente 15 millones de
habitantes, de los cuales 11 millones eran campesinos que sobrevivían con salarios que iban entre los 25 y 30 centavos diarios. En términos generales podemos distinguir 4 clases de trabajadores en las haciendas: los peones acasillados o gañanes, de residencia permanente, los trabajadores eventuales, los arrendatarios y los medieros o aparceros. Al igual que en la economía, las condiciones de los campesinos variaban dependiendo de las regiones del país. Por ejemplo, en el sur se llegaron a registrar condiciones de esclavitud disfrazadas. Esta situación se puede apreciar más claramente en el libro México Bárbaro del periodista estadounidense John Kenneth Turner, el cual hizo un recorrido por toda la parte sur del país, resaltado los lugares de Yucatán y Valle Nacional Oaxaca. En el capítulo 4 de su obra llamado Los esclavos con Tratado de Valle Nacional, donde menciona los SIG. Valle Nacional es, sin duda, el peor centro de esclavitud en México. Probablemente es el peor del mundo. Cuando visité Valle Nacional, esperaba encontrar algo más benigno que Yucatán, pero resultó ser más lastimoso. En Yucatán, los esclavos mayas mueren más rápidamente de lo que nacen, y 2/3 de los esclavos yaquis mueren durante el primer año después de la llegada a la región. Pero en Valle Nacional todos los esclavos, con excepción de muy pocos, acaso 5%, rinden tributo a la tierra en 7 u 8 meses. Esta afirmación es casi increíble. Yo no lo hubiera creído. ¿Acaso ni después de haber visto la forma como los hacen trabajar, el modo de azotarlos y de matarlos de hambre? Sí. No hubiera sido por el hecho de que los propios amos me dijeron que era verdad. Hay 15.000 de estos esclavos en Valle Nacional, 15.000 nuevos cada año. Al sexto o séptimo mes empiezan a morir como las moscas durante la primera helada invernal y después no vale la pena conservarlos. Resulta más barato dejarlos morir. Hay muchos más en los lugares de donde estos vinieron. Con estas palabras nos damos cuenta de la paradoja en la que estuvo envuelto el periodo del general Díaz. Por un lado, la Ciudad de México compitiendo en belleza con las mejores ciudades europeas, y en el sur, como ya lo he mencionado, podía haberse hecho pasar por otra nación. La gente moría despiadadamente. Una de las principales características del sector campesino es la siguiente: el pago a los campesinos se hacía por lo general en dinero y especie, esto último mediante las llamadas tiendas de raya, propiedad del hacendado. Mediante estas tiendas de rayas el campesino tenía que recurrir al endeudamiento. Este endeudamiento obligaba a los campesinos a permanecer en las haciendas y con ello los hacendados tenían la garantía de la mano de obra para sus tierras. Además, estas deudas eran hereditarias. Educación y cultura. Durante el Porfiriato más de 10 millones de habitantes no sabían leer ni escribir, aunque como en todos los aspectos del Porfiriato este sector también tenía claros y oscuros. Como se ha podido notar, el sur del país era el más afectado y las grandes metrópolis desarrollaron un gran índice de alfabetización. El gobierno trató de hacer algo por la educación y por ello creó una serie de instituciones que enlistaré a continuación. En 1891 creó el Consejo Superior de Instrucción Pública y en 1905 fue elevado al rango de secretaría. En 1910 Justo Sierra reunió las escuelas de especialidades y las organizó en una universidad nacional. John Kenneth Turner, México Bárbaro, Estado de México, Ediciones Leyenda, 2006, p. 47. Crisis política y económica, clubes liberales y Partido Liberal Mexicano. El esplendor del régimen porfirista lo podemos ubicar entre los años de 1890 y 1905. Desde 1900 empezaron a organizarse círculos opositores a Porfirio Díaz, siendo los más importantes los clubes liberales. Así, el primer Congreso Liberal, celebrado en San Luis Potosí en 1901, solicitó el estricto cumplimiento de la Constitución de 1857 de las leyes de reforma. Ante el auge de los clubes liberales, el régimen respondió con represión, cárcel, persecución, destrucción de imprentas, clausura de periódicos y espionaje. Fue parte de la política aplicada hacia los opositores. Debido a la persecución de que eran objeto, los principales promotores y organizadores de los clubes liberales, entre ellos los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón, tuvieron que emigrar a Estados Unidos, pero continuaron trabajando de manera activa en contra de la dictadura de Porfirio Díaz. Como resultado de sus trabajos, en 1906 formaron el Partido Liberal Mexicano con el lema Reforma, Libertad y Justicia y ejercieron una fuerte influencia en las huelgas de Río Blanco y Cananea. El programa de este partido plasmó demandas fundamentalmente obreras, constituyéndose en el antecedente más importante del artículo 123 de la Constitución de 1917.
Balance histórico del Porfiriato. El Porfiriato fue un periodo de marcados contrastes. Dependiendo del sector que uno analice, se puede llegar a conclusiones totalmente divergentes. El escritor estadounidense John Kenneth Turner, en 1911 por ejemplo señaló que para sus compatriotas que emprendían negocios en México, el régimen de Díaz era el más sabio, el más moderno y el más benéfico sobre la faz de la tierra, pero que, desde el punto de vista del mexicano común, el gobierno de Díaz era un tratante de esclavos, un ladrón, un asesino, pues no tenía misericordia ni impartía justicia, solo se dedicaba a explotar a su población. Cierto es que, para tener una opinión equilibrada sobre este periodo, debemos conocer sus claros y oscuros, sus virtudes y defectos, sus logros y retrocesos. El extraordinario crecimiento económico que experimentó el país, la modernización urbana, el saneamiento de las finanzas públicas y la estabilidad de la política fueron algunos de los logros más importantes del Porfiriato. Después de más de medio siglo de estancamiento económico y aislamiento comercial, México se insertó de lleno en la economía mundial ocupando un lugar clave, aunque de manera dependiente, dentro del desarrollo del capitalismo. Como resultado directo del pronunciado crecimiento económico, irrumpieron destacados centros urbanos y fabriles. Torreón y Aguascalientes se convirtieron en importantes centros de distribución ferroviaria. Monterrey y Orizaba se consolidaron como ciudades industriales. Mérida creció significativamente con la exportación de Neque y Chihuahua con la venta de ganado. Sin embargo, en no pocos casos, para los peones de las haciendas, los jornaleros del campo, los mineros y los obreros fabriles, es decir, para la clase trabajadora, la paz social y la estabilidad política de que tanto se vanagloria el régimen significaron arbitrariedades, explotación, sometimiento y represión, particularmente cuando daban alguna señal de protesta o rebeldía. Tales injusticias, permitidas y solapadas generalmente por los prefectos políticos que eran autoridades locales, conformaron lo que se conoce como la leyenda negra del Porfiriato y constituye uno de los lados oscuros. Lo que para los hombres del régimen era motivo de orgullo, para un sector ilustrado de la clase media era motivo de crítica e indignación. La prensa volvió a sus fueros y un sector de jóvenes periodistas acusó a Porfirio Díaz de extranjerismo desmesurado, de vender la patria a los extranjeros, de mantener a la población sumida en la pobreza y, sobre todo, denunciaron la falta de libertad política. En medio de grandes tensiones y conflictos llegó 1910, un año de grandes sorpresas para los mexicanos de entonces. Apareció el cometa J, se realizó la convención de los clubes antirreeleccionista, con bombo y platillo el régimen festejó el primer centenario de la independencia de México, se consumó la séptima reelección de Porfirio Díaz para presidente de la República y, como resultado de esto último, inició un movimiento revolucionario de largo alcance, en el mes de noviembre, que obligaría al anciano presidente a dimitir del cargo e irse de México. Por ello es un año clave en la historia nacional.